Bien, y vamos a grabar desde acá. Bien, bueno, empecemos. Agonev. Agonev et העובד כוכבים או שגרם נכזה דש אינו משלם אלא קרן בלבד. Aquella persona que le roba a un no judío, et a Keren Bilbad. Aquella persona que... Eso no es. Acá, Agonev, sí, Agonev. Agoné Uy. está ahí. Acá dice Obed Kohanim lo mismo. El que le roba a un idólatra, a una persona que no es judía, que no tiene las mismas leyes que tenemos nosotros, Ujú. y o roba dinero público, dinero del Ekdesh, dinero de una propiedad que Banco, es privada. Ekdesh quiere decir, banco. no, del Bet HaMikdash, que es dinero del Bet HaMikdash, dinero del templo, dinero de la comunidad, no es dinero de una persona en particular. Eno Meshalem et Keren Bilbao. Solamente paga lo básico de que robó, o sea, lo mismo que robó. No paga Kefel, Tashume Kefel. ¿Qué es Tashume Kefel? Pago doble. Porque es una multa que se paga. ¿Por qué se paga esa multa? Por favor. A la persona que roba se le paga una multa. Entonces te dice, si le robó a una persona que no es judía, o si le robó a la propiedad pública, no tiene esta multa. La multa solamente se aplica cuando la persona roba a eh, cuando la persona le roba a quién, a un individuo, ¿Eh? a una persona, Shenemar, ¿Por qué? Ah, porque dice ahí no, Shenemar, entendí al revés, que sí. Ah, bueno, no. Shenemar, Ok, 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 ok. Shenemar, De más. Shalem, y Shalem Shnaim le va a pagar dos a su Al compañero. compañero sin Eso nombre. es lo que dice el pasú, le Porque reu a su compañero. ¿Qué quiere decir a su compañero? Velol Ekdesh, y no a algo que es plata pública como el Ekdesh, como el Betamigdash. Le reeu a su compañero, a su hermano, Beloleo Beco Javim, y no a un idólatra. Entonces, el idólatra, el que no es judío, o la plata pública, no entran no entran en la condición que dice que es a su compañero que dice la Torah. ¿Sí? Bejola con el Kadashim y Beit Baalihem. Ahora, si alguien roba algo consagrado de la casa del dueño, ¿sí? tengo una pregunta Sí. que no tiene nada que ver con esto, te la puedo hacer después. Pero me la tengo que acordar. Bueno, anótatela. No, te la digo ahora, es muy rápido. ¿Por qué siempre esto es tú y no está? Porque es, Y no es Yud Hey. ¿Por cómo tienes Yud Dalet, Yud no, ¿por Hey? qué no está? Taf, hey, hey. Porque la letra 14, ¿por qué vos tenés 11, que es 13, ¿cómo se escribe? You- 14, ¿cómo se escribe? you- hey, pero no. ¿Y cómo tendría que ser? Yud Hey. Entonces pone Tet Vav, que es lo mismo que Yud Hey. Tet Vav es 9 y 6. ¿Cuánto es 9 y 6? ¿Cuánto es 9 y 6? 15. Bien, lo mismo que sería 15. Pero ¿por qué no se escribe Yud Hey? Porque Shem Hashem. Yud Vav también es nombre de Hashem. Entonces escribe Tetzain. Dale. Este es el pasuk. Shnaim le reu. ¿Qué aprendo de la palabra reu? Que me dice la Torah, reu a su compañero. ¿Qué aprendo de ahí? No sé. ¿Qué aprendo de ahí el hecho que dice reu a su compañero? No sé. Seguí. Le reu velo le ekdesh. Seguí con la virome. Le reu velo le ekdesh. O sea, su amigo y no al ya del coso. La propiedad pública. Le reu, De. le reu velo. Ay, ¿por qué dice propiedad pública y no Betamigdash y ya? Ya. Es lo mismo. Está hablando acá del Betamigdash, que es cosa consagrada. ¿Y qué diferencia de la cosa consagrada de la cosa privada? Si le agarraste algo privado de una persona, ahí tenés que pagarle la multa del doble. Ahora, si robó algo del Beta Mikdash, no paga el doble. ¿Se entendió? Le reu, velo, leo, y Javim.
a su compañero y no a un idólatra, y no a una persona que no es judía. Hay una halajá que dice, cuando hay un knas, cuando hay una multa, cuando hay algo especial que tiene a Israel, al no yehudí no se lo tenés que dar, no se lo tenés que aplicar. ¿Por qué? Porque el no yehudí no tiene esta salajot. Entonces no sería justo que vos le pagues el doble, o sea, que el yehudí le pague el doble en caso de robo, y él en caso de robo no tiene esa misma obligación. Entonces, por eso dice que no paga, solamente seguimos. Vejena, Gonem Kodashim y Beit Baalem, el que roba algo sagrado de la casa de su dueño. Ven Kodashim, ven Kodashim Kalim, ven Kodashim Sheina Balim Javim Bachrutam. Ven Kodashim Shabalim Javim Bachrutam, Arizepa, Turmina Kefel, Umitashume Arba Bejamisha. ¿Sí? Entonces, si él robó algo de la casa de una persona que él ya tenía separado para el Bet HaMikdash, ¿sí? Vos tenías separado tu corbán, ¿sí? Tenías una vaca, una oveja, y ya la tenías lista, preparada para que sea tu corbán. Eso ya era Kodashim. Lo tenías en tu casa, ¿sí? Tanto que sea eh, Kodesh Kodashim. Por ejemplo, ¿qué es un Kodesh Kodashim? Algo muy sagrado, como un corbán muy sagrado. Por ejemplo, si era un corbán Olá, un corbán Hatat, un corbán Asham, Shehein, Azar o Helmer, que nadie extraño puede comer de ellos. ¿Sí? ¿Quiénes comen de ellos? Solamente los Kohanim. ¿Sí? O si es Kodashim Kalim, ¿qué es Kodashim Kalim? Que eran sacrificios más livianos. Como palomas. Ahora vamos a ver, no porque sean más livianos en peso, sino livianos en que no eran tan sagrados. Que Gon Shlamim, Bueno, por ejemplo, palomas. no, porque puede ser Corban Hatat, Ah, que sea una paloma. está La perfecto. diferencia está acá en que hay ciertos corbanos que se quemaban, que se consumían un poquito en el Beit HaMikdash. Corban Olá se quemaba todo y no lo consumía nadie. Ujú. Y después hay corbanot que la persona, el dueño que los trae, también puede comer parte de esa carne. Entonces no era tan sagrado la kedushá que tenía ese corbán. No era tan kadosh. Entonces tenés Kodesh Kodashim, los que son más sagrados, y Kodashim Kalim, los que no son tan sagrados. Algunos korbanot, por ejemplo, los puede comer la persona. Por ejemplo, el Korban Shlamim, el Korban Todá, cuando uno iba a agradecer que los dueños comen algo de esa carne. Entonces, o Kodashim Sheina Balim Bachrayutan, ¿sí? O algunos Kodashim que la persona dijo, yo voy a traer un Korban y voy a separar este animal para Korban. Ujú. ¿Sí? Sheina Balim Bachrayutan. Si yo digo, por ejemplo, voy a separar un Korban y después ese Korban se pierde, se lastima, queda pasul, cualquier cosa que le pase a ese Korban, ¿sí? Hay algunos Korbanot que yo soy responsable de esos korbanot, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de korbanot? Shim Abdu, Abalim, Javim, Laban, Kigon, Shabru, Arezu, Olá, o Shlamim. Por ejemplo, yo agarré un animal y dije, este animal va a ser korban Olá, o este animal va a ser korban Shlamim, y ya lo separé para llevarlo a Yerushalayim a traerlo como korban, ¿sí? Ahora, si ese animal se murió, ¿soy ajraí por ese animal de traer otro en su lugar? Sí. En algunos korbanot sí, pero por ejemplo, Pero ¿por qué no tuviste a Sarayú? Que no tiene sentido. Si se murió, obviamente que te lo tenés que devolver. Si se perdió. sí. Pero igual esto es muy parecido a Mafkid y muy parecido a Cones. No, acá dice, por ejemplo, si una persona dijo, este animal va a ser Corban Olá, si ese animal se perdió, él no está hayab de traer otro, porque él dijo, este animal. Y si ese animal le pasa algo, ya está, no está hayab de traer otro. Pero, por ejemplo, que él es hayab de Achrayutam, si él, por ejemplo, dice, yo estoy responsable de traer un Corban Olá, yo estoy responsable de traer un Corban Shlamim, y separa uno para traerlo, y ese se pierde, le pasa algo, Ujú, ¿sí? O se lo roban, este hombre se lo roba el ladrón, ujú. él está responsable de conseguir otro. No, el ladrón, estamos hablando si el ladrón paga el doble o no. Y sí,
Habíamos dicho que cosas que son Ekdesh, Ah, claro, que son de Kedushá, él no paga el doble. pero eso Porque el Pasuk dijo solamente paga el doble es cuando de... es Reeu, cuando es su compañero, ahí paga el doble. Si no, no está Hayab de pagar el doble. ¿Cuándo está Hayab de pagar el doble? Entonces, Cuando es Reu. Ahora, si es algo Kadosh que él separó, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que entiendas. Yo tengo plata en mi casa que la pongo en la tzedaká, todos los días pongo plata en la tzedaká. ¿Sí? Vino el ladrón, se robó mi tzedaká. Yo estoy hayal de devolver a la tzedaká mi plata, digo, ok, yo ya lo puse en la tzedaká, se lo llevó el ladrón, yo no estoy hayal de devolver toda esa misma plata a la tzedaká. ¿Sí? Entonces esta es la misma shela. Acá él ya separó un corbán en su casa, vino el ladrón y le robó ese corbán. ¿Sí? Se llama que ese animal que le robó es Kadosh, entonces no paga el doble ladrón. O se llama que ese animal que robó es del dueño. no entiendo, pero lo puso, o sea, lo estaba pensando a dar en el Betamigdash o que ya lo dio. No, él lo separó. Lo Para dar, separó. Por o ejemplo, sea, él tiene estaba 10 pensando. vacas. Él tiene en su casa 10 vacas. Y O agarró 10 una, gallinas, y 10, agarró una sí, y agarró una, y la lo separó. guardó, la ató en una esquina. Dijo, esta va a Sí. ser corbán. Ok, ¿Ok? entonces estaba pensando, sí, Llevarla o al sea, Betamigdash. En llevarla. la mitad vino el ladrón y se la robó. ¿El ladrón a quién le robó? ¿Al hombre o al Mikdash? Sí le robó Al hombre hombre porque seguía estando en el lugar la del propiedad hombre. del hombre. Pero por otro lado, ¿el hombre puede agarrar ese animal y comérselo? No. Porque ya es Kadosh, ya es, O sea, entonces ya ya es está, Kadosh. en un principio ya estaba pensando que iba a tener que ser K2. Pero ya era Kadosh el animal. ¿Sí? Porque Ah, una vez que él ya lo separó, claro, ya lo convirtió en Kadosh. porque estaba pensando en... Ya lo separó. Una vez que ya lo separó, ya se llama que es el animal Kadosh. Ya lo consagró. ¿Sí? Ven Kodashim Kali. Hay varios tipos de Kdusha. Si era Kdusha Kodashim Kali, Kodesh Kodashim como es, que él no puede tocar nada de ese animal, yo pensaría que ese sí es Mamash Kadosh. Pero si es Kodashim Kalim, que él puede comer algo de ese animal, cuando es Kodashim Kalim, sería más del dueño. ¿Sí? Porque él puede comer un poco de ese animal. Entonces no es mamás del Ekdesh. Ahora tenemos que analizar si el animal que está en el patio de la casa, atado, listo para un corbán, es del Ekdesh o es de la persona. ¿Sí? Entonces yo digo, si es Kodashim Kalim que el hombre no puede comer nada de ese animal, ¿qué hubiese pensado? ¿Es de Ekdesh o es de la persona? Yo, ¿Qué es 100% Ekdesh yo, o de la persona? yo creo que es de la persona, ¿no? No, porque ya es todo para el Betamigdash, ya él no lo puede, ella no puede tocar nada de ese animal. Ahora, si es Kodashim Kalim que yo puedo comer parte de ese animal, pensaría que es de la persona. Bueno, seguimos, yo sí. בין קדשים שבעלים חייבים באחריותם, הרי זה פטור מן הכפל ומתשלומי 4 ו5, שנאמר, מגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. Dice, si robó algo, entonces está libre de pagar el pago doble por el robo en este caso, ¿sí? Por cuanto que dice, y fue robado de la casa de la persona. Y ahí pagar el doble, y no de la casa de algo consagrado. Entonces, cuando es algo consagrado, algo sagrado, aunque todavía esté en la casa de la persona es responsable de pagar solamente el pago normal. ¿Sí? Primera alajá. Vamos a estudiar la segunda alajá. ¿Sí? Dale. Dale. En cualquier Dejen, caso de que sea algo Ekdesh, ¿el ladrón paga el doble? No, no paga el doble. Seguí alajá B. Pejena con Eve. espera, aunque sea con Evita Goy, al Y es lo mismo, principio. Gobe con Javín Goy es lo mismo. No, con Evita Goy también, pero digo, ¿por qué dice con Evita Goy? O, que- El Ekdesh. sí, pero ¿por qué del principio dice con Evita Goy? Porque antes estábamos diciendo que si vos le robás a un Yehudí, le tenés que pagar el doble. Si te atrapan, tenés que pagar el doble de lo que robaste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Robaste 100 pesos, te atraparon, tenés que devolver 200 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, si es un Goy y le robaste 100 pesos al Goy, Ujú. o le robaste al Beit HaMikdash o a la sinagoga o lo que sea, y va a devolver y te atrapan y tenés que devolver, no devuelves del doble, devuelve solamente lo que robó.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un goy, no sé. Porque, ¿cómo dice el pasuk? El pasuk que te da la orden de devolver el doble de lo que robaste, Es un gurí. dice reeu. ¿Qué palabra usa? Compañero. Y Shalem Shnai le pagará dos, le reeu a su compañero, a una persona que es considerado su compañero. ¿Sí? Si es el Ekdesh, no es una persona. Pero sí, Es la pero sí. institución. Si no lo Y si robaba. es un goy, no es tu compañero. Ah, ¿Sí? entonces tengo que pagar. Solamente un Yehudí. Y te expliqué por qué un goy no se considera un compañero en estas cosas. Por cuanto que él no tiene esa alhaja de pagar el doble. Entonces, si hay una persona que no tiene esa alhaja, ya no se llama que es tu compañero. ¿Cuándo se llama que es tu compañero? Cuando también él tiene la responsabilidad de cumplir esa alhaja. Ajá, ¿Sí? pero ¿y si es un goy? No tiene la responsabilidad de cumplir esa alhaja. No, pero si es un goy el que robó. Él no va a tener que. Ah, no. Si va a tener que pagar el doble. Sí, le van a hacer un juicio judío No. y va a decir, ah, bueno, esto, Si va a tener un juicio con judíos en la tierra de Israel, en la un época que te- estaba el Bedín, en la época que se cumplían los Knasim, no eso, sé si un no judío no sé, no lo sé. buena pregunta. Si va a pagar el doble, vos decís en ese caso al Sí, revés, en ese si caso, él tuviera que pagar el doble, ah, en teoría, dice Reu, no sabemos, pero vamos a ver si llegamos a esa alajá. De Gena Gonema Badim, alajá 2, el que roba esclavos, ushtarot y documentos como un cheque, ¿sí? Becarcaot y campos, Eino Meshalem Tashlume Kefel, no paga Tashlume Kefel, no pagará el doble, ¿sí? Shelo Jievat a Torah a Kefel Ela Bemetal Telim Shegufá Mamón. Eh, la Torah solamente dio la responsabilidad de pagar el doble cuando son objetos que su mismo cuerpo es dinero, ¿sí? Por ejemplo, este mate, me robo este mate, ¿sí? El mate tiene un valor. sí, ¿Cuánto es el valor? Lo que vale el mate. yo sé que- 10 shekels, lo que sea que alguien quiera estar dispuesto a pagar, 10 shekels. Ahora, si yo robo un cheque que dice $100.000, el papel tiene un valor, el papel vale nada, 10 centavos, no vale nada. Pero Pero el el cheque, valor del cheque no es Gufam que mamón. ¿Qué quiere decir Gufam que mamón? Que su propio cuerpo es lo que vale. como una tarjeta, Acá no es su propio cuerpo lo que vale. Acá el cuerpo vale cero o vale un shekel y lo que vale realmente es lo que tiene, es algo externo a su valor físico. ¿Sí? Como en el caso de los tarot o por ejemplo el caso de esclavos. ¿Sí? ujú, O por ejemplo el caso de Carcaot, tierras. ¿Cómo puedes robar tierra? Fíjate la alajá abajo ahí lo que dice. ¿Cómo puedes realmente robar tierra? Que Gonche sigue Tzimana Gvul, Shebein Karka, Shelone Karka Shel Javero. Que por ejemplo él tenía un campo con el campo del compañero y el campo del compañero tenían una reja sí. que dividía, Ah, y él la un hilo que agrandó. dividía. Y él fue de medio de la noche, pasó unos cuantos metros. Esto es algo que se conoce, que existe este tipo de robo. Antiguamente existía este tipo de robo. Entonces le corría unos cuantos Aunque metros para robarle parte de su tierra al ahora otro. sigue, como se podría decir, pasando. Hoy puede seguir pasando, es cada vez más difícil, pero puede seguir pasando. Entonces, en ese caso, él robó algo que no es físico nomás. Ajá. Pues la tierra no es lo mismo que robar algo, como dijimos, un Como mate. más claro. Entonces, en el caso de un mate, entonces, tres opciones que no paga Kefel, ¿cuáles son? Explicalas. La tarot, ¿Qué es tarot? Explica qué es tarot. el cheque, Un sí, tipo, documento que tiene un claro, valor que no es real. pero como una tarjeta de crédito, Ok, digamos, o esclavos, sí, o tierra, tipo lo que acabamos de decir, de ir moviendo el que coso. el coso. Sheloh Pero Yevatara, lo que no entendí, que no sé, no sé Shema- si lo entendí, Shenemar, decir, pero como dijo la Torah, seguir leyendo. Sheloh Yevatara. no, No sé cómo se roba, ahí habría que ver cómo es. ¿cómo hace Robert? Y, Gente, y cómo robaba un animal, o tratado, no sé cómo lo. Hoy en día no tenemos esclavos, no sabemos cómo funcionaba esa vida, pero existía.
Él iba, por ejemplo, lo tenía capaz, los Abadim vivían en una habitación en el fondo de su campo. Entonces él fue, les abrió y se Ah, los llevó a trabajar con él, qué como duro. esclavos. Es duro, bueno, pero existía. Y lo peor es que, tipo, la gente antes trabajaba como Existía mucha, Abdim, mucha esclavitud como antes. Abdim antes, pero fuerte, tipo duro. No está, tipo, que me limpien los platos, algo así. No, el que me limpie los platos no sería nada. Claro. Tenían esclavos que los tenían ahí, les pegaban con látigos, les hacían sufrir. Y por eso Pero igual los Yehudim trabajaban. no podían hacer eso a un esclavo. Ajá. Los Yehudim tenían que ser buenos con el esclavo. O sea, no le podías golpear ni nada de eso. O sea, el Seguinu, Metaltem Shikufa Mamosh Neemar, como dice al Shor, al Hamor, al Shor, Ok. Al shor, al hamor, al shah, al Se, al se, al shlama, Talma. al shalma. ¿Qué es al Shor, al Ahora, Hamor? Al Shor sobre un toro, al Hamor sobre un tipo, burro, al shor, al hamor, al sa, al shalma. Ah, tipo un toro, un un burro, burro, un un tipo cordero, una un cordero. oveja, un eh, abalabadín, pero los esclavos. Ahora te explica por qué los esclavos no se comparan como un animal. y no es un animal. Ukshu, fíjate, ¿por qué no? Ukshu le Le carcaot. carcaot El esclavo es shenemar, comparado con una propiedad, con una tierra, con un terreno. Shenemar, shenemar beit Veitnajaltem nachaltem, Otam, tam levenechem. Libneihem, y van a heredarlos para sus hijos, que Beashtarot, era igual que la herencia de las tierras, de Ashtarot, Beashtarot en Gufam. Y que los tarot no tienen tipo los cuerpos no va, el cuerpo del shtar no tiene un valor en sí mismo, sino lo que está físicos. escrito ahí. Dale, alajá Gimel. Agonev Peter Hamor Shel ¿Qué es Javero. peta? Mikodem Sheivde. Hay una alajá que se llama Peter Hamor, que es el jamor, el burro primogénito. El burro primogénito, ¿Cómo que libro? Ah, tipo el el burro. primer burro que le nació a su animal, a su burra, se llama Peter Hamor. Él lo tiene que lifdot, lo tiene que cambiar con un cordero, ¿sí? Y ahí él puede usar ese burro y tiene Como, que ese cordero llevarlo tipo al Cohen, dárselo al Cohen. Meshalem tashlumei kefel lebalim, ¿sí? Le debe pagar el doble a sus balim, a sus dueños. Entonces vino alguien y se llevó ese burro, debe pagar el doble a sus dueños. Ahora hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si yo te digo que tiene que darle al Cohen el jamor este, afirmo que no se lo tiene que dar mamás al burro, le tiene que dar una oveja claro. en lugar del O burro. sea, Yo pensaría que es igual que Kadosh, sí que o es sí, Sekdesh, entonces no tiene que pagar. sí o No sí, dijimos en la Alajá 1 que toda cosa que es Kadosh no se la tiene que pagar doble. doble. Espera, sí, sí o sí tienen que darle el jamón, el primer jamón que nació. Sí o sí la persona se lo tiene que dar al Cohen por un cordero. O sea que sí o sí, si te llega antes, sí o sí, si te llegaba a nacer algún animal, cualquier animal, no justo un jamón. No, en jamor está esta Alajá, no está con cualquier animal. Jamón En solo. jamor solo. Entonces, en el jamón era el primer jamón, digamos, era algo kadosh, ¿no? Era algo que era el primogénito que se lo tenía que dar al Cohen. Claro, Como tipo, no le iba a dar el burro al Cohen, lo podía cambiar por una oveja. como digamos, separarlo para... Tenía que separarlo. Entonces hubiésemos pensado que es Kadosh. Entonces no paga Tashume Kefe, no paga el doble. Le valim, Shafal Pish Eino Achshav Shelo, a pesar de que por ahora no es de él, porque por ahora es de la Ktusha. Raúl y Otolo, Ajar de va a ser de él enseguida después que lo recupere, que lo haga que lo, que lo recupere, no sé cómo se pidió, ¿cómo se dice pidió? Que Pida, que lo rescate. Una vez que lo rescate, ya va a ser de vuelta de él. Alajá, dale, lee, a ¿cómo poner. era? Con el burro, le da un burro, al burro le da al Ah, cohen el le da una cordero. cosa y ya el burro ya no está más calor.
digamos, rescataron porque mató a otra cosa. No mató a nadie. Sí, al cordero, ¿no? No, se lo da al Cohen. Se lo regala al Cohen. No, nadie muere. הגונב טבלו של חברו ואכלו משלם לו דמי טבלו וכן אם גנב ¿Qué es Tibló? חרבו, no sé, ¿Qué es Tibló? su... Tebel, ¿sí? Sí, Que es el grano de una persona, el trigo de una persona, o cualquier cosa que tiene una persona, la cosecha de una persona, antes que le sacó Trumá y Maaser, antes que le sacó Trumá y Maaser, ¿sí? Entonces él puede comer esas frutas si todavía no le sacó Trumá y Maaser, si todavía no le sacó el diezmo y no le sacó a esa fruta, no no entiendo, separó lo que es Kadosh del Cohen. no entiendo, no entiendo. Alguien robó algo, una cosa, un trigo, y después lo quiere usar para truma y macera. No entiendo, ¿es así? Bien, de vuelta la pregunta, ¿cuál es? Que no entendí. ¿Cómo cómo es que Agonel Tibú? No entiendo. Todo ese alajá no lo El entendí. que roba al otro. Un grano de trigo. Yo coseché mi grano del campo, tenía Sí. 10 kilos de grano en una bolsa Ujú. y todavía no separé máser. ¿Cuánto es máser de 10 kilos? Un 5%, 3%, 10%. 10%. ¿Y cuánto sería de 10 kilos? Un kilo. 1 kilo. Bien. Y trumá, más o menos el 2% tengo que separar mínimo para darle al Cohen y el máser para darle al Leví. ¿Sí? Hasta que yo no separe máser, no puedo comer el grano. Y hasta que no separe trumá, no puedo comer el grano. Vino el ladrón y le robó ese grano. Y comió de ese grano, que está prohibido comer sin máser. Está prohibido. Es como comer taref. Está prohibido comer sin separar máser. Ah, sí. ¿Sí? Total, sí. No Ahora también no. ahora también. ¿De verdad? Pero hoy en día en Israel ya muchos lugares ya vienen separados. Ah, Lo separan en el local antes. Y aparte que hoy en día no se hace más 10% porque creo que como no hay Kohanim y Levim que lo reciben, entonces se separa una parte menos, creo. nosotros nunca recibimos nada. Nadie, no sea ningún Levi Pero como. tenés que estar Claro. que en la época del Beta Mitash. Meshalem lo Tiblo le da el Tebel, le da lo que valió, o sea, no le paga el doble. ¿Por qué? Por cuanto que él ya lo comió y él ya se hizo Mitjayeb Ben Afshon, ya pasó una vera, que es más grave esta vera de afilo que de robar, ¿sí? Entonces, él ya no le doy el knas de que pague el doble. Mi que shekane mitaba beidin. Cuando acá hay algo hay una alajá que es así. Si vos tenés una pena que es Bidei Shamaim, que es una pena que puede ser más grave de tu vida o de tu cuerpo, entonces ya está libre de pagar la multa económica. Acá la multa económica que era pagar kefel, Doble. pagar kefel. Pero por cuanto que él ya hizo una vela y ya está hayab de algo peor, entonces ya está libre de la pena menor, que es el kefel. Sí. Lo mismo pasa si él comió Heleb, ¿sí? Si le robó Heleb, le robó cebo, o que es taref, comer el cebo, ¿sí? Que es un tipo de grasas que hay en el animal que no son kosher, Sí. y le debe pagar solamente lo que robó y no paga el doble. Alajá, hey, ganab trumami balea a Israelim shifrishua. Se robó la donación que era para el Cohen, que ya el Yehudí había separado. Como dijimos, la trumá, ¿cuánto era? Más o menos el 2% de los granos. Él ya separó una bolsa
para llevarle al Cohen, ¿sí? Y esa era su trumá. No me salen tashume kefel. Ahí tampoco le paga el doble. Shein lahem va el atobatanaha. Betobatanaha, no mamón. Por cuanto que el dueño de esa trumá ya no es en verdad el dueño. Porque ¿qué puede hacer el dueño con ese trigo? ¿Se lo puede comer? No, No, por cuanto que una vez que ya lo separó para el Cohen, no se lo puedo. no se lo puede comer. Todavía está en su casa, pero ya no es, como que no es de él en verdad. Ya es del Cohen. Pero si ¿Qué es, es Tobatana? ¿Qué es lo que él puede decidir sobre esa trumá? Lo único que él puede decidir es sobre ese grano, es si se lo doy a Yossi Cohen, o se lo doy a Eli Cohen, o se lo doy a Moshe Cohen. Pero entonces yo puedo, todavía él es un poco dueño, porque él puede elegir a quién dársela, pero no puede elegir mamás, no es de él, porque ya se la tiene que dar al Cohen. o sea, no puede elegir a... Betobata y no mamón, y el hecho de poder decidir a quién se lo va a dar no es considerado dinero, no es considerado ganancia. ¿Sí? Seguimos. Alajá Vav. Alajá Vav. Sí. Agoné, Michal, Aviv, Michel. Michel, Aviv, Aviv, de su padre, el que roba a su padre. טבח או מחל ואחר כך מת Aviv. אביו, Él le robó a משלם su padre y le hizo shejitá y vendió la vaca. ¿Te acuerdas cuánto pagaba en ese caso? כפל. No, trabajo majar. Ah, por 4. 4 o 5. Viajar Kaj, Met Aviv. Y después מurió el murió el papá. padre. משלם לו תשלומי 4 או 5. Sí. Meshalem Tashlumei Arba Behamisha. Esto literal, literal es bien. ¿Sí? ¿Él a quién le va a pagar? ¿A quién le va a pagar 4 y 5? Ya murió el padre, el que le robó ya murió. ¿A quién le va a pagar? Ya está muerto. Al hijo, al hijo. ¿No? A los descendientes, que serían sus hermanos. No, ¿cómo? Ah, Y sí, claro, al porque segundo. serían los hijos, serían los descendientes, que serían. Porque él también es el hijo. Entonces, la parte que le corresponde a sus hermanos, él Se les los tiene que tendría que dar. pagar. Porque, porque le sigue Pero tiene que descontar la parte que él le corresponde. el ¿Sí? simiente. ¿Cómo miente? Sí, puede mentir, yo no lo veo. Estamos hablando que ya lo atraparon, que ya tienen pruebas y que ya saben y ya descubrieron Ah, todo. Ahora, Veim Met Aviv, si murió su padre, Beajarca está bajo Majar, y después que murió el padre, él ahí le hizo shejitá ¿qué o lo fue? vendió, ¿Qué fue el solo? Meshalem Tashlume Kefel, solo paga el doble. Veino Meshalem Tashlume Arba Bejamisha, y no paga cuarto y Porque el 5. papá seguía presente, o sea. No, porque en el momento No, que él lo vendió, ya él era medio dueño de ese claro, animal. ¿Por qué era medio dueño de ese animal? porque ya el papá ya era de los descendientes. Ya él era uno de los descendientes, entonces cuando él ya lo vendió, ya no recae sobre eso. Sí, eso no Ga- tendría ni que pagar. ¿Entendiste? Ganá Betabaj o Majar. Claro, Beajar Kajidish, eso sí. no tendría ni que pagar. Porque, Sí, a sus hermanos le tienen que pagar. pero La ¿por qué? parte de No, ellos. ¿por La qué? parte de ellos. Ah, le robó la plata, o sea, el toro y El después. padre tenía 4 hijos, ¿sí? Ok, Vino uno de los hijos, le robó al padre. ok, El padre murió. ok. El que robó, ¿tiene que devolverlo? Sí. Sí, ¿A quién? A los hermanos, porque era un descendiente, la parte que le corresponde a los hermanos. Entonces, si se robó 4 toros, él, a cada uno de los hermanos le va a tener que dar uno, y el que él robó para él, bueno, ese no, ah, porque él es heredero, se divide entre ellos. ok. Seguimos. Met Aviv, si murió su padre, Viajar. Beajar, ya lo dijimos, Meshalet Tashlume Kever, Meshalet Shalom Al Hamsha. Ganar trabajo, bajar que Ekdish. Si él robó y hizo shejitá o vendió y después lo consagró, ¿sí? Meshalem Tashumei Arba Bejamisha, igual paga los 4 y 5. Y Migdish, Beajar hasta abajo, Majar. Afal Pishi Igdishu Kodashim Kalim, Meshalem Tashumei Keifen, ¿sí? Si él primero lo santificó y dijo, bueno, este corbán que robé, lo voy a usar
para usarlo como Corban, Shlamim, como un sacrificio que era un Kodashim Kalim. Ahí debe pagar el doble. Ve, no me shalem tashlume arba bejamisha. Y no paga cuarto y 5 veces. Bamed Barim Bamurim. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué se trata este caso? Sheikdish Ahar Yehush. Cuando él lo consagró al Corban, después que los dueños hicieron Yehush. ¿Qué quiere decir Yehush? Perdida. Que, Eh, sean, que se olvidó. que ya dijeron, ya no lo vamos a recuperar más. Entonces, él cuando roba, mientras los dueños están buscando el objeto, ¿sí? Él no puede hacer nada con ese objeto, porque es robado, es 100% robado. Cuando los dueños ya hacen Yehush, él tiene que devolver el objeto igual, ¿sí? Pero si le hizo una mejoría o algo como que él lo hizo, lo Ekdesh, ya puede hacerlo porque los dueños ya se resignaron a que no lo van a recuperar más. Aval im ikdish lifnei Yehush, Eino Kadosh, pero si él lo consagró antes de hacer Yehush, Eino Kadosh, no es santo, no es consagrado. Veim tabajo mahar, y si le hizo shejitá o lo vendió, Meshalem tashlumei arba bejamisha, va a pagar 4 y 5 veces. ¿Seguimos? Alajá, Zain, ¿Y terminamos? o No, si hasta quieres, la fase. dale, seguí. Igdisho, sigo yo, Igdisho a Baalim, lo consagraron los dueños Bubevita Ganam y estaba en la casa del ladrón. Eino Kadosh, no, le Fisheina Birshutam. ¿Qué pasó? Al hombre le robaron la oveja, una oveja le robaron, dijo, bueno, ¿sabes qué? Que esa oveja sea Corbán. La voy a usar para Corbán. No la puede hacer Kadosh. ¿Por qué? Eino Porque Kadosh. puede llegar a estar lastimada. Le Fisheino Birshuto, porque no está en su poder. Para hacer algo que sea Corbán, tiene que estar en tu Bueno, casa, la tenés que tener ahí. Beafal Pisheloni que a pesar de que ellos todavía no habían hecho Yehush y sabían que la podían recuperar, nunca recae sobre él. Veinte abajo Mahara Fil Bajar Ekdishar Meshalem Tashlume Arba Bejamisha. Y si él en el medio le hizo Shejitá, tendría que pagar 4 y 5 veces igual. Por cuanto que digo que nunca se hizo Kadosh esa oveja, ¿sí? En el poder del dueño. ¿y ¿Se qué se entendió hizo? la alajá o no? A ver, ¿Qué se explícamela. hizo? ¿Qué se hizo? Explícamela. Léela vos y explícamela. Zay. El Kidishu Abali. La cuidaron y, Ikdishu. o sea, le hicieron K2, o sea, la Dijeron, mira, usaron, no, la hicieron K2, quiere la decir, separaron. la separaron para hacer Corbán. Eso, vale. Beú, bebé y Taganab. ¿Y dónde Y estaba en el momento que ellos la hicieron K2? en la casa del Del ladrón. ladrón. El no K2, no está más No K2. se convierte en Le Corbán. fille Jamás no se me convierte en llega. Corbán. ¿Por qué no se convierte en Corbán? Porque no están en su mano, tipo en su casa. Su poder. De Afalpi, Ye, Lo, Nitiashu. Mitiashu. Y a pesar de Y que a pesar de que no, no se olvidaron, que ya no lo dijeron, bueno, ya está. sí, Vein trabajo, bajar. Afilu, bajar. Ekdeshan, incluso después que ellos lo hayan hecho, Me shalem, tashlumé, arba, jamilla. va a pagar 4 y 5 veces. ¿Por qué? Porque no recayó sobre ellos. Alajá 8. Ashohet benit nabla beyado, beanojer, beameaker, el que hizo shejitá y el animal no le salió bien la shejitá. Beanojer, o por ejemplo la acuchilló, beameaker, o le arrancó la shejitá, o sea, lo hizo de forma equivocada, Claro, mal. ¿sí? Hizo Y mal. el animal no salió kosher, ¿sí? Meshalem Tashume Kefel Bilbat. Solamente va a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto va a pagar Kefel o 4 y 5? ¿Qué tipo de multa va a pagar ahí? Jefe. El doble. Solamente el doble. ¿Por qué? Abalim Shahat el Klavim. Así él hizo Shejitá para curación o para los perros. O Shenimtza Trefao, que salió el animal bien matado, pero después encontraron que estaba enfermo de los pulmones o que tenía algún problema interno. O Sheshahatu Bazara, o que le hizo shejitá en el patio del Betamigdash, que también si lo hicieron shejitá en el patio del Betamigdash, solamente no se puede tener provecho de ese animal. Meshalem tashlumei arba bejamisha. Ahí va a pagar 4 y 5 veces. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir acá? Cuando uno dice que tiene que pagar 4 y 5 veces. Cuando lo quemó, o sea, cuando lo vendió
o lo cocinó. No, o le hizo Shahita, mal. shejitá. ¿Sí? Tabajo majar quiere decir que le hizo shejitá para comerlo, para hacer shejitá. Para Y tipo, acá te dice, en algunos casos que no le hizo shejitá correctamente, solamente pagará el doble. Pero si él le hizo shejitá correctamente para dársela a los perros o para o el animal salió correcto pero después no salió kosher porque tenía otro problema o que le hicieron shejitá en la azara, ahí debe pagar. אף על פי שחולים שנשחטו באזהרה אסורים בהנאה, הואיל ואיסורם מדבריהם, על ידי חייב לשלם תשלומי 45. Dice, a pesar de que los julín, los animales normales que no son consagrados, que fueron hechos shejitá en el patio del templo, están prohibidos de tener provecho. Por cuanto que esto es una prohibición de los jajamín, de los sabios, haréis de Hayab, de Shalem, Tashlume al Jamishá. Debe pagar 4 y 5 veces de todas formas. ¿Entendiste? Más o menos. Alajá 9. dejen, dejen a poner Kilaim, kilaim, que son, el que roba mezcla de lana y lino. ok. Abba, min, No, perdón, sí, mezcla de un animal que es mitad keves y mitad taish, mitad otro tipo de animal. abba, min, asa, min, Minasé o minajer, que que es es, mitad oveja y mitad otra especie. O o, lleganá tres patas. o quitat, O que robó un animal que ya está muy enfermo, que está a punto de morir, morir. tagoses, Por ahí, sí, trefa se llama. o, O quitat, o, shejotjo la regel, o un o, animal que ya tiene una pierna cortada. O jigueret, que tienen que problemas. está golpeada de la pierna y es renga. Un Ujú. animal que tiene una pierna que no puede andar. O Osoma, soma o ciega. O bemata yutafim, o un animal de dos de socios. trabajo majar, Y lo lo, vendió, lo cocinó, sí, Meshalem Mishalem, Tashlume, Alboja, Misha. debe pagar 4 y 5 veces la multa. ¿Sí? Afilo en estos casos. Bueno, vamos a cortar acá. Seguimos mañana, otro día, siguiendo estudiando la Salahot del Rambam. Estudiamos hasta la J 9.